¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? El día de hoy quiero platicarles algo, ya saben, muy de nuestras raíces de la comarca lagunera. Eh, Les voy a platicar de la primera aparición que tuvimos aquí en la región, cuando todavía estaba la antigua laguna de Mairán. Ya saben que en aquel entonces los españoles decían que habían encontrado un mar interno, una laguna como de 200 kilómetros de diámetro que se conformaba por el río Naz hacia la Guanaval. Y en estas regiones húmedas, en aquel entonces no era tan árido como lo vemos hoy, que fue debido a la construcción de las presas, que es otro tema, pero en aquel entonces había vegetación abundante, había muchas aves que venían precisamente hasta acá emigrando porque había muchos peces que cazaban, etcétera. Pero cuando llegó una misión de jesuitas, la misión de San Pedro, llegaron porque querían evangelizar obviamente a nuestros indígenas. En ese entonces eran irritilas, también había algunos tobosos. Y me llama la atención que hubo una carta que se envió directamente hasta Roma, hasta el Vaticano, donde Fray Agustín de Espinosa menciona que nuestros indígenas no querían evangelizarse y no querían bautizarse. Se negaban a aceptar la fe cristiana. Cuando empezaron a tener estas conversaciones con los indígenas, que empezaron a hablar su lengua, que ya hubo un intérprete con el que pudieran comunicarse, etc., se quedaron pasmados los jesuitas porque los irritilas mencionaban que había una figura de más de 2 metros, una sombra oscura, más oscura que la noche, lo mencionaban, que incluso los lugares más oscuros todavía alcanzaban a ver a esa sombra porque era más oscuridad que el lugar donde andaban, donde habitaban, donde salían a cazar en la noche. Y Fray Agustín de Espinosa documentó esto, y gracias a él, a estas cartas que eran llamadas las cartas anuas, nosotros tenemos la oportunidad de saber esta historia, porque hay muchas historias que se pierden de generación en generación o quedan nada más como una leyenda, y muchas de las veces pensamos que estas historias no suceden o que no son reales. Y aquí, gracias a los misioneros jesuitas, pudimos rescatar esta historia porque se quedó registrada en las cartas de 1598 que envió Fray Agustín de Espinosa hacia Roma. ¿Qué decían los irritilas que hacía el negro? ¿Era realmente malo? Yo no puedo decirles a ciencia cierta si era una entidad demoníaca, pero los jesuitas en ese entonces decían que era el mismo demonio. Pero es entendible porque querían evangelizar, y realmente el catolicismo a lo largo de la historia, todos los dioses que tenían ciertas culturas los demonizaron. Entonces pudiera ser que debido a esto también para ellos era el demonio, aunque fuera una entidad que nosotros no conocemos y que no supiéramos darle una explicación. Para ellos esto era algo demoníaco. Pero los irritilas decían que para cazar, para moverse a otro lugar, tenían que pedirle primero permiso al negro. Y los jesuitas mencionan que esta entidad los tenía prácticamente oprimidos porque no podían hacer nada sin pedirle permiso, que además de ser respetado, era más bien temido. Incluso los indígenas mencionaban que no podían bautizarse porque esta entidad no se los permitía, no los dejaba que se bautizaran ni que se convirtieran a la fe cristiana. Y entonces estos irritilas decían que este negro lo miraban en el Cerro de Santiago. El Cerro de Santiago lo tenemos aquí al norte de nuestra ciudad de San Pedro de las Colonias. Actualmente por ahí se usa como relleno sanitario, lo usan para tirar basura, para rellenar ahí. Y hay varias historias interesantes que son prácticamente contemporáneas, que han sucedido en el Cerro de Santiago. Lo que hicieron los jesuitas cuando hicieron la primera misión acá en San Pedro fue construir cruces en lo alto del cerro para erradicar al demonio.
exorcizaron esas tierras, hicieron sus rituales cristianos para que cualquier entidad mala que hubiera ahí hubiera desaparecido. Y los ritilas mencionaban que este ser se introducía a una cueva del Cerro de Santiago y que salía de vez en cuando precisamente dándoles instrucciones de que realizaran un ritual pagano, como decían los jesuitas, que era el ritual del mitote. Este ritual que lo encontramos en pinturas rupestres, en algunos petroglifos de aquí de la ciudad de San Pedro, de los ejidos, de la comarca lagunera, está plasmado en muchas de las piedras. Y ellos decían que el negro era el que les daba la indicación para que hicieran este tipo de rituales. Entonces los jesuitas lo miraban realmente como una entidad demoníaca. Pero en historias contemporáneas el Cerro de Santiago siempre ha tenido ese misticismo. Hubo una vez que mi papá me platicó algo que le habían contado a él. Como saben, mi papá también se encarga de recabar información histórica y cultural de San Pedro de las Colonias, y no solo de San Pedro, de ejidos circunvecinos y de ciudades también circunvecinas. Y en una de esas le platicaron una familia que ellos se habían ido de día de campo a Cerro de Santiago, como suelen hacerlo varias familias, algunos que se van para los arenales de Tacubaya, otros se van a los cerritos de Cleto, y esta familia se le ocurrió ir al Cerro de Santiago. Entonces dicen que pues ellos sacaron todo lo que iban a hacer, lo típico que hacemos acá, un disco que le echas carne y eso. Y una de las señoras andaba en el cerro viéndolo. Entonces esta señora la buscaron por todos lados porque ya estaba atardeciendo. Toda la familia se quedó buscándola, gritándole cerca del cerro, pero no la encontraron por ningún lado. Llegó la noche, decidieron venirse a San Pedro, la reportaron como desaparecida y no salió por ningún lado. Pero un año después, la misma familia fue al Cerro de Santiago otra vez y la vieron bajando del cerro. Y la señora, cuando bajó, se queda totalmente pasmada por cómo sus familiares la abrazaban como si tuvieran mucho tiempo de no verla, cómo lloraron con ella, y la señora estaba en shock y les dijo que qué estaba pasando, y pues le mencionan cómo que qué está pasando si tienes un año que no te mirábamos. Y la señora lo que les dice dejó a todos con la boca abierta. Les dice, pues yo nada más subí al cerro, entré a una cueva que está acá arriba y nada más entré un ratito y me salí, y aquí estoy de nuevo. ¿Cómo que qué es lo que está pasando? Pues le explican, tiene un año que no la miraban. Y esta historia se fue pasando de boca en boca. No la documentaron en sí, pero se convirtió en una leyenda de aquí de San Pedro, que familia directa pues llegó a platicarle a mi papá. Y esto a mí me lleva a otra cosa. El Cerro de Santiago y gran parte de las serranías que tenemos aquí dentro del municipio, pues les hablo que, como les mencioné, era una laguna tan grande que los españoles decían que era un mar interno, porque que Nazas y la Guanaval hacían una laguna de como de 200 kilómetros de diámetro. Y me ha pasado, he leído cosas tan importantes acerca de lugares donde hay agua o donde hubo agua, que funcionan como una especie de portal, no puedo decir interdimensional, pero que trasciende el tiempo y el espacio como si lo deformara. Y de aquí me voy a otro caso que sucedió en México, en la serranía de la Sierra Alta de Hidalgo. Hace pues ya muchos años, estamos hablando prácticamente de la misma época precisamente, en un lugar de España que se llama Extremadura. Un pastor andaba con sus ovejas y de repente llega una tormenta bastante fuerte, y lo primero que se le ocurre es ir a refugiarse a una cueva que vio en la serranía de Extremadura. Entra a la cueva, ve la lluvia y en lo que se pasa empieza a explorarla por dentro. Él decía que esta cueva tenía varias vertientes.
Y él recuerda que se metió a una de esas vertientes porque vio como que había algo afuera. Cuando sale de aquel lado de la cueva, él describe que empieza a ver seres que no eran humanos. Y me llama la atención porque dentro de sus descripciones y su narrativa habla de un ser de más de 2 metros que estaba completamente negro, completamente oscuro. Y estamos hablando de la misma época en que los irritilas hablaban del negro. Y en esta época donde en 1958 Fray Agustín de Espinosa envía estas cartas a Roma, las llamadas cartas anuas o cartas anúas, que están totalmente documentadas y las pueden ustedes encontrar en cualquier libro de historia de Coahuila. Y lo que pasó con esta persona de Extremadura, España, es que dice que le espantó tanto que volvió a introducirse a la cueva para llegar a otra vertiente. Dice que en esa otra vertiente ve luz y sale porque él dice, pues ya voy a salir a donde estaba, a las colinas y a las montañas de Extremadura. Entonces cuando sale se da cuenta que no es su lugar natal, no es el lugar donde él estaba con sus ovejas. Él empieza a describir personas indígenas de esa época, de alrededor del siglo XVI, y resulta que el lugar a donde fue a dar era la Sierra Alta de Hidalgo. Los pobladores de ahí, algunos nativos, lo llevan porque lo ven desorientado, y lo primero que hacen es llevarlo con el cura del pueblo, al cual le relata toda la historia, y el cura también afortunadamente la documentó en esos archivos eclesiásticos de la iglesia del poblado de Hidalgo. Y ahí es donde yo veo que las montañas y las serranías tienen algo místico. Pueden ser un puente, como lo vimos, desde un continente a otro, o sabrá Dios a qué otro lugar te llevará, porque este pastor de Extremadura dice que vio seres que no eran humanos. Y ahí me llama la atención y empiezo yo a recordar varias de las cosas que he leído. Muchos, si ustedes hacen un recuento, van a las serranías a orar. ¿Qué energía tendrán los cerros o las montañas para que pueda haber una teletransportación de esa manera? ¿Y qué energía tendría para que los profetas más importantes de la historia, como Mahoma, como Jesús, hayan acudido a las montañas para que tengan una conexión directa con Dios? En fin, son ideas que nada más me dejan pensando, que en algún momento las voy a investigar para contárselas a ustedes, pero es algo de lo que sucedió aquí en nuestros terrenos, en la comarca lagunera, cuando llegó la misión de Santa María de las Parras con los jesuitas. Y bueno, es algo que afortunadamente no se ha perdido y que está documentado en los libros de historia, y que es interesante que no se pierda y que lo pasemos de generación en generación. Yo, como ustedes saben, no trato de traerles solo un tema paranormal y decirles se pareció esto, se pareció el otro. Siempre trato de darles una explicación científica, darles un contexto histórico, filosófico de lo que está sucediendo. Quizá los videos que yo hago, el contenido que hago, no genera tanto morbo como algunos investigadores que ven fantasmas en todos lados, algunos investigadores que sacan brujerías de los panteones, etc. Obviamente nosotros no vamos a tener esa cantidad de visualizaciones porque no me interesa meter ese morbo. Lo que me interesa es que la gente que me sigue, que es un fenómeno que ha estado sucediendo, que se lleven un poquito de contexto histórico, cultural e intelectual, y que los seguidores que yo tenga no sean como la masa o como los borregos que les van a contar cualquier cosa y se la van a creer. Aquí no, aquí nosotros, creo que la comunidad que estoy formando son seguidores pensantes y que se cuestionan si lo que están escuchando es completamente real. Y afortunadamente todo lo que yo les traigo está documentado. Hay textos que están archivados y que son parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestras raíces. Y en fin, era de lo que les quería hablar acerca de esta entidad llamada el Negro, que los irritilas, espero no se me pase nada, pero los irritilas mencionaban que además tenía la capacidad de transformarse en una cachiripa
una palabra algo raro, que es cachiripa. Decían ellos que se transformaba en una especie de tornado, en una especie de remolino gigantesco que llegaba a atormentarlos cuando no obedecían sus órdenes o cuando no le pedían permiso ni siquiera para cazar. Por eso estaban tan arraigados estos irritiras con esta entidad, lo tenían como si fuera su dios. Y si me voy a una época contemporánea, ya metiéndome otra vez, regresando al negro, un amigo mío me platicó, no voy a decir su nombre porque igual y no me dijo que lo platicara, pero me lo contó él, que andaban en el Cerro Bola. El Cerro Bola es un cerro, una serranía que está de la Cuchilla adelante como si fueras para Saltillo, la carretera Torreón-Saltillo. Y ahí en este Cerro Bola también lo ocupaban mucho tiempo, durante mucho tiempo fue donde las familias se reunían para convivir, hacer de comer y todo esto. Ellos mencionan que ya era tarde y que ya a la mitad de la noche, de la madrugada casi, ven esta figura, una persona alta como de 3 metros que salió de entre los cerros y obviamente dejaron todo ahí, asadores, hieleras, comida, lo que llevaban, lo dejaron todo ahí y salieron corriendo. Y me platicó esta historia y se las quería compartir. Entonces, esto me habla de que el negro ha pasado de generación en generación y en estos momentos sigue habitando las tierras de la comarca lagunera, y que si en algún momento ustedes llegan a acampar en alguno de estos lados, en algún lado como el Cerro de Santiago, como el Cerro Bola, como las serranías que tenemos aquí cercanas, no suena tan descabellado que en algún momento puedan toparse con esta entidad que desconocemos de qué se trata, pero que sigue viva en el monte y en las llanuras de la comarca lagunera, de la laguna de Mairán. Y era todo lo que les traía por el día de hoy. Ya no me quiero extender más porque a veces hago muy largos los relatos. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima. Estén atentos con los siguientes relatos que les voy a traer. Investigaciones de Charles Manson, del bebé de Rosemary, de la semilla del diablo, de los archivos de Jeffrey Epstein que se entrelazan, del edificio de Dakota, que es el siguiente video que les voy a traer posteriormente. Pero bueno, era todo lo que les traía por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Espero les haya interesado el contenido y si les gusta, compártanlo. Me ayuda mucho, la verdad me motiva mucho saber que mucha gente está interesada no solo en temas paranormales, sino en temas históricos. Ahí se lo comparten, les digo, me da mucha motivación para seguir creándoles más contenidos acerca de este tema de nuestra comarca lagunera y posteriormente pues de todo México, porque me han llegado relatos de varias partes del país. Nos estamos viendo, hasta la próxima.